Buenas, Dios los bendiga, bienvenidos a todos, buenas tardes, buen día, buenas noches, Amén. depende de cuando lo estén mirando y compartiendo con nosotros la célula. En este caso, la célula se llama Jesús, el camino. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿En qué momento van a ver este video? Bueno, solamente ustedes lo deben saber, por supuesto. Bueno, darle la bienvenida a los que lo van a ver, bienvenida a los que se están sumando, bienvenidos a los que van a oír, al menos lo van a oír cuando puedan, por supuesto. Bueno, darle nuestra bendición en el nombre de Jesús, que el Señor los esté bendiciendo. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que venimos viendo, sobre los otros dos videos, que básicamente centralmente comenzamos con el ministerio. El mayor de los ministerios es el servicio. Y queríamos manifestar también paralelamente y mostrando las virtudes de Jesucristo. Y comenzamos una de las virtudes. El video anterior se hablaba de la obediencia. Hoy queremos hablarles sobre el tema la humildad de nuestro Señor. Jesús, nuestro modelo de humildad. Amén. Amén. Pero sobre todas las cosas vamos a comenzar, como siempre, orando antes de empezar el video. Amén. Pongamos todas las cosas en manos del Señor y que el Espíritu Santo nos esté guiando a través de este video, a través de su palabra y a través de su entendimiento y su discernimiento, ¿no? Amén. Bueno, comenzamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te damos gracias por convocarnos, Señor, a escuchar este video y poder compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por todo este día que tú has preparado, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, pidiéndote perdón, perdonando a los que nos ofenden, Sí, rogándote que tu Espíritu Santo nos esté guiando y tomando dominio y autoridad de todas las cosas, para poder expresar tu palabra y ponerla por obra, Padre, cumpliendo tus propósitos en esta tierra. Gracias, Señor, por estar haciendo esta extensión de tu reino, Señor, Amén. a esos corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La idea también es con que podamos compartir el video con sus seres queridos, a quien necesite, a quien conocen ustedes que este mensaje le pueda servir y los pueda beneficiar. Bueno, comenzamos en Juan capítulo 13, versículo 15. La Escritura nos enseña, va a comenzar diciéndonos cómo era Jesús de alguna manera, ¿no? Nuestro gran modelo, ¿no? De humildad. ¿Leemos las Escrituras? Amén. San Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wow. Porque ejemplo, dice, os he dado. Qué lindo, ¿no? Jesús mostrándonos, en primera persona, mostrando su divinidad. ¿Se acuerdan? En el video anterior hablábamos de la obediencia, él se despojó de su deidad de alguna manera, ¿no? Pero nunca dejó su divinidad. Acá muestra un claro ejemplo de su humildad, una de las virtudes también de que vamos a desarrollar ahora y vamos a ver un poquito, que tiene que ver con algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo y ponerlo en acción, ¿verdad? Y lo que necesitamos es que Jesucristo pueda crecer en nosotros. Y qué mejor a través de estas virtudes de Él. Amén. Automáticamente yo ponía como tres preguntas que deberíamos hacernos. Por ejemplo, una, ¿cómo demostró Jesús que era humilde aún siendo Dios? Wow, esto lo veíamos en el video anterior, pero lo vamos a volver a leer. La segunda pregunta que deberíamos hacernos, ¿cómo es que manifestó su humildad en su vida humana? Y la tercera, ¿en qué nos ha beneficiado el ejemplo de la humildad de Jesús? Amén. En esas tres preguntas, generalmente nosotros vamos a tratar de desarrollar lo que es Jesús y implementar eso en nuestras vidas. Amén. La idea central, vuelvo a repetir, es que
que esto nosotros lo podamos llevar a la práctica. Amén. Y qué mejor, enseñado por el gran maestro que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la primera respuesta a la primera pregunta, vamos nuevamente a Juan 13, del 3 al 5. ¿Qué dice Jesucristo? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué era necesario esta acción de humildad? Qué bueno, ¿no? Él siendo el maestro, siendo el rabí, siendo el mismo Dios encarnado, el Mesías, el que iba a ir a morir justamente a la cruz, el que le hablaba a los discípulos que su peregrinar en la tierra había causa, y se iba a ejecutar una causa y efecto. Iba a tener causa y efecto la venida a la tierra. Pero sobre todo le mostraba a los discípulos qué es lo que debían hacer los discípulos después de su ausencia, ¿no? Física, no espiritual, ¿no? Por supuesto. Mostraba y manifestaba que él dice que se ciñó. Él se levantó y le quiso mostrar un ejemplo de humildad. Él se ciñó, dice la Escritura, él dice que luego tomó una toalla, dice, ¿no? Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego, en el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagando, dice, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! Gloria al Señor. Qué hermosa figura, qué hermosa ilustración de humildad sobre todas las cosas. O sea, siendo Él el Hijo de Dios, mostrando y manifestando el mejor ejemplo de humildad. Y le decía a los discípulos, esto por ahora tal vez no lo van a entender. Se los leo, ¿No? dice versículos 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Muestra que lo que tenía que hacer como deber es algo que él le estaba dejando como legado. Mostrar la humildad sobre todas las cosas. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, del versículo 46 y 48. Lucas 9, 46 y 48. Dice así la Escritura. Jesús más o menos acá nos va a dar un resumen de lo que él acababa de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué acaba de hacer? Dentro de los pensamientos también, lo va a explicar Jesucristo, qué pasaba en los pensamientos de sus propios discípulos. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Otra muestra de humildad. No es necesario justamente no es necesariamente Jesucristo mostrando quién era el Hijo de Dios y a quien se acuerda en el video anterior quién debía que ser servido, cuando hablamos del servicio en el primer video. Jesucristo muestra justamente esta virtud de humildad diciendo, aunque yo no he venido para que me sirvan, de la misma manera nosotros también no debemos ocupar ese lugar, ¿no? De que nos sirvan, sino que venimos a servir. Recuerden el título del encabezado del primer video, que el mayor de los ministerios era el servicio.
viendo ahora las características y la virtud de Jesús, nos damos cuenta, la palabra lo mismo lo muestra, cuál de nosotros debemos ser, quién es el mayor entre nosotros. No hay otro más grande, sino que él le pone, por ejemplo, un niño. ¿Por qué un niño? Era necesario como un niño. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 14, versículo 11, dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Amén. Claramente lo deja Jesucristo en evidencia la humildad. En evidencia en aquellos que se preguntarán quién va a servir a quién. Acá la humildad de Jesucristo muestra cómo debemos ser nosotros, con los que tenemos enfrente, con los que están con nuestros vecinos, cómo debemos ser con nuestros amigos, cómo debemos ser con nuestros hermanos naturales, con nuestros hermanos en Cristo, cómo debemos ser con cada ser humano, ¿no? Aún aunque no conozcan la palabra, más humildes todavía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la segunda respuesta a la segunda pregunta, recuerden que cómo es que manifestó su humildad en su vida humana. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya una figura desde el principio Jesucristo, para llegar al fin de sus días, desde el principio muestra que Él guardó su humildad. Desde niño manifestaba su humildad. Él desde niño fue un modelo de humildad. Él se mantuvo desde niño hasta la muerte con humildad. Amén. En Lucas capítulo 2, versículo 51, hace mención de esto, ¿no? Dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. O sea, ¿recuerdan cuando Jesucristo se había desaparecido Jesucristo de la vista de sus padres? Dice que sus padres buscaban a Jesucristo y después de repente lo encuentran y le preguntaron, ¿qué hacías? ¿Cómo te hemos buscado mucho tiempo no te hemos encontrado? Y Jesucristo le contesta algo muy sabiamente, ¿no? Dice, en los negocios de mi Padre estoy. Desde ya Jesucristo muestra desde niño la humildad de que Él debería ser enseñado. Las mismas figuras de las cuales nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener un espíritu de niño. Por eso Jesucristo manifestaba como el niño. Sí, más o menos tenía 12 años, por eso era un niño preadolescente, que más allá de que no era tan muy chiquito, pero se podía mover de alguna manera solo, por eso la madre lo dejaba de alguna manera que esté. Pero al no volverse, porque les estaban enseñando los maestros, él estaba aprendiendo, sujeto, quiere decir que estaba sujeto a sus padres, pero más allá de estar sujeto a sus padres, también tenía la habilidad y la experiencia de también pasar por ser enseñado por los maestros, como también lo somos nosotros habitualmente en nuestra infancia. Fíjese que en el versículo mismo lo que estamos intentando de explicar, justamente que dice en el versículo 47, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, y cuando lo vieron se sorprendieron y le dijeron, y les dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermoso ejemplo para nosotros también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Porque en la segunda pregunta dice, ¿cómo es que manifestó su humildad en su vida humana? Jesucristo siendo niño ya manifestaba todo el tiempo su humildad, que Él tenía un espíritu enseñable.
Él escuchaba y aprendía. Él, como todo judío, tenía que estudiar también la Torá, tenía que estudiar la palabra. Él siendo niño, tenía que escuchar sabiamente, tenía que escuchar con sabiduría, tenía que crecer con sabiduría, lo dice, lo acabamos de leer, ¿no? Y sobre todas las cosas, él manteniéndose en su humildad, él mostrando siempre también el respeto hacia el Padre. Porque imagínense, mire lo que dice, ¿no? Cómo lo resalta, porque dice, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Tengo que estar en los negocios de mi Padre. Siempre exaltando al Padre sobre todas las cosas. Qué lindo. Gloria a Dios. Y en la pregunta 3, ¿se acuerda que decíamos que en qué nos ha beneficiado el ejemplo de la humildad de Jesús? ¿Me comí algún versículo? Sí, me comí algún versículo. Y en la pregunta número 2, Juan 4:34, que teníamos que leer, perdón, me pasé de algo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, la obra del Padre, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Para qué lo había enviado el Padre? Justamente para mostrar las mayores las virtudes de Cristo, ¿no? Las mayores virtudes de nuestro Padre también. Imagínense, Él estando en el cielo, pues, se humilla de alguna manera, ¿no? Se hace pobre. Pero viene con un propósito. ¿Al rescate de quién? Al rescate de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? Justamente con las virtudes, con algo que, con las virtudes de Cristo, por supuesto, ¿no? Con las virtudes de su Padre, que le ha añadido esa humildad en la cual encarecemos mucho, y en estos tiempos se encarece mucho. Nosotros debemos de copiar la figura de Cristo, las virtudes de Jesús. La obediencia, como en el video anterior, ahora en la humildad en este video. En Mateo capítulo 6, versículo 9, habla justamente de algo poderoso, ¿no? Jesús manifestándole a los discípulos, diciéndole cómo debían de orar. Y comienza el Padre Nuestro exaltando justamente al Padre, ¿no? Siempre mantiene la humildad, aún Él siendo Dios. Aún siendo Él Dios, siempre mantiene la humildad. Él no hacía las cosas porque Él seguía siendo, porque Él era Jesús. No, Él hacía las cosas porque el Padre le había enviado. Siempre respetando al Padre y mostrando su humildad. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Wow, gloria a Dios. Bueno, aquellos que conocen el Padre Nuestro saben cómo lo exalta a nuestro Padre, y habla también un poco de nuestras necesidades, ¿no? Marcar siempre esa humildad y entender que necesitamos de nuestro Padre, ¿no? Siempre exaltando al Padre. En la respuesta de la pregunta número 3, que justamente le estaba diciendo, ¿en qué nos ha beneficiado el ejemplo de la humildad de Jesús? Bueno, vamos a Mateo capítulo 23, versículo 12. Dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Qué ejemplo. Qué claro que lo deja Jesucristo, ¿no? Porque el que se enaltece, ¿no? Será humillado. Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Hay poder en la humillación? ¿Qué pesa más? Sí. Hay poder. ¿Hay beneficio? Hay beneficio en la humillación. Uh-huh. ¿Hay beneficio en la humildad? Hay beneficio. Si no, fíjense. ¿Quién enaltece? Dios Padre. Amén. ¿Se acuerdan que había uno que se enalteció en el cielo? ¿Cómo terminó? Satanás. Desterrado. Ese es el primero de todo, que se enalteció. No permitamos que eso nos pase, hermano. No dejemos que la influencia de este mundo, la influencia justamente de espirituales, hagan que nos enaltecemos. No tengamos que enaltecer, no. Somos hijos de Dios y debemos de humillarnos como se humilló Cristo y mantener esa humildad hasta el fin de nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo del versículo 9 al 11, dice así:
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Wow. ¿Cuál fue el beneficio de Jesucristo mantenerse en humildad? Wow. El poder que le dio el Señor, nuestro Padre Celestial, le dijo, en tu nombre, le dijo Jesús, en tu nombre, ese fue el resultado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito. Gloria a Dios. Gloria a Dios y Gloria a aleluya. Dios, gloria a Dios. Qué modelo que tenemos de humildad. Mantenernos en esa humildad. Y el beneficio, sobre todas las cosas, en Juan capítulo, para ir cerrando, Juan 17.3. Juan 17.3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuál fue todo su ministerio, el ministerio de Jesús, desde que nació hasta que murió en la cruz? ¿No? Hoy vive, gloria a Dios. Él era resucitado. Amén. Pero todo su ministerio humano, en su vida humana, él nunca se olvidó de su Padre principalmente. Y él mismo lo refleja ya casi en Juan, en su propia oración, allí en la cruz, ya terminando el ciclo de su vida, terminando el propósito del Padre por el cual él había enviado. Él dijo que esa era la vida eterna, que lo conozcan a Él. Ese es el propósito, Amén. que lo conozcan al Padre. Y para resumir y terminar, que si nosotros nos mantuviéramos en esa humildad, en la de Cristo, el resultado y los beneficios para nosotros será... Romanos 8:17 dice así: y si hijos, todos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ese es el resultado y los beneficios de mantener la humildad y en el modelo que es Jesús. Gloria al Señor. Gloria Querido a hermano, Dios. hasta acá esta pequeña y mediana enseñanza de humildad de Cristo. Que podamos tener ese reflejo y esperamos que se haya entendido, que podamos cumplir y el propósito de Dios, de nuestro Señor en la tierra, el legado que nos ha dejado el Señor, y podamos cumplirlo con humildad. No exaltándonos, porque dice ahí hemos visto el resultado de lo que se exalta, serán humillados, sino mantenernos en esa humillación, a pesar de los golpes, a pesar de la crítica, a pesar de que siempre va a haber alguien justamente que te señala, te critica, que no sos bueno, que no servís, seguramente, pero eso no tenés que hacer oído, tenés que oír la voz de Dios y seguir adelante. El propósito del Señor es que nosotros podamos crecer en humildad, mantenernos en el camino con humildad, la obediencia, que ya la hemos visto, y la humildad. Entonces vamos complementando de alguna manera el ministerio del servicio. Recuerden que el encabezado era que el mayor de los ministerios es servir. ¿Cómo? En obediencia, ya lo hemos visto. Hoy estamos viendo con humildad. En el video que viene seguiremos con nuestra virtud de aquel que nos llamó. Amén. Que es Jesús. Mire qué privilegio, mire qué beneficio. Somos coherederos, somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Gloria al Señor. Mantengámonos en esos beneficios que nos atrae la humildad. La humildad. Queridos hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Se ha acabado el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero sin antes de terminar el video queremos hacerte una pequeña invitación también, que aquel lo va a escuchar por primera vez y si le haya gustado, la palabra del Señor le tiene que gustar, por supuesto, no nosotros, sino la palabra de Dios. Dios se ha hablado a tu vida, que hoy puedas abrir tu corazón y recibirlo como Señor y Salvador de tu alma. Entonces, si te animamos y que repitas estas palabras con nosotros, vamos a hacerlo medianamente corto, pero
para que el nombre de Cristo sea exaltado en tu vida y en todo aquello que vos puedas llegar. Amén. Amén. Bueno, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy reconozco hoy reconozco que soy un pecador. que soy un pecador. Me arrepiento de mi vida pasada, de mi vida de pasada, mi mala manera de de vivir, mi mala manera de vivir, y me entrego a ti. y me entrego a ti. Abro mi corazón Abro mi corazón para recibir a Jesús para recibir a Jesús como mi Señor como mi Señor, y mi único y suficiente Salvador. mi único y suficiente Salvador. Para que escribas en el libro de la vida eterna Para que escribas en el libro de la vida eterna mi nombre. mi nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdono también a los que me han ofendido. a los que me han ofendido. En tus manos estoy. En tus manos estoy. Quiero que seas Quiero que seas el primero en todo. el primero en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta Gloria a oración, Dios. en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga mucho. Amén. Y que traiga a tu vida esa frescura nueva, un nuevo comenzar, pero en Jesús. Con Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, querida familia. Nos estamos viendo en el próximo video.